El próximo miércoles 31 de octubre, Halloween, Rapatustra y el crew de El Miedo Mismo MX presentarán por última ocasión este año el Bestiarum Tenochca, la guía de críptidos del México antiguo. El lugar es el auditorio de Un paseo por los libros del pasaje Pino Suárez Zócalo del metro. La hora, las 5 de la tarde. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, así que llega temprano. Esperamos verte ahí, si te atreves. Mictlampa 2018. El camino de los muertos. Todas las noches, en sus sueños, volvía al accidente y revivía el momento en que, al conducir en medio de una calle desolada, el cansancio lo venció y se quedó dormido al volante. Solo cerró los ojos por un instante, pues un atisbo de razón desde lo más profundo de su subconsciente lo hizo reaccionar casi de inmediato, aunque no lo suficientemente rápido como para evitar que chocara su auto. Más que un sueño, era un recuerdo vívido y volvía a experimentar la colisión, la sacudida, la desorientación y el miedo. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, lo encontraron fuera de su auto, tendido en la calle, inconsciente, sin poder hallar rastro alguno de lo que hubiera podido destruir el frente de su auto de ese modo, y sin que él pudiera recordar contra qué se había impactado. Pero en sus sueños podía ver claramente cómo sucedieron las cosas y el enorme venado que apareció de la nada en medio de la calle y al que, sin poder esquivar, embistió de lleno y sin frenar. Su conciencia, como una tercera persona, se atestiguaba a sí mismo bajando del auto, aturdido y preocupado, apurándose a revisar los estragos del choque. Entonces, el recuerdo y el sueño se convertían en una pesadilla dantesca al descubrir que aquello que había arrollado con el auto no era un venado, sino un monstruo, un horripilante demonio astado con cabeza de jaguar y alas de murciélago, un ser tan aberrante a la vista que le hacía cuestionar su cordura, pues solo los delirios de un demente podrían engendrar aquella bestialidad que rabiosamente se abalanzó sobre él. Como todas las noches, se despertaba dando alaridos de pánico justo antes de que las fauces del monstruo le arrancaran la garganta y las enormes garras de sus patas le destriparan el abdomen. Había pasado casi un mes desde el accidente y su salud se fue deteriorando significativamente. Su esposa creía que se debía a las secuelas del choque, pero los médicos pronto descartaron sus suposiciones y le diagnosticaron una serie de problemas fisiológicos relacionados a una anemia severa y comenzaron una serie de tratamientos que resultaron ineficaces. Él sabía perfectamente que sus dolencias eran ocasionadas por sus pesadillas. Una noche, su suegra se presentó acompañada de su comadre y una señora a la que nunca antes habían visto. Su rostro, moreno y de afinadas facciones indígenas, hacía difícil calcular su edad. Y, aunque madura, no debía de tener más de 40 años.
su posición que partía de la complexión de su figura delineada y maciza. Su suegra la presentó como Abdelia, la hierbera. Sin muchos rodeos les dijeron que ella estaba familiarizada con el mal que lo aquejaba y que sabía cómo podía deshacerse de él. Dicho eso, las miradas se posaron sobre la hierbera, quien aclaró su garganta y empezó a hablar. Abdelia le dijo que, para entender lo que sucedía, primero debía de tener una idea básica de cómo funcionaba el cerebro cuando uno duerme. Le habló de las ondas cerebrales, su relación con los diferentes estados de conciencia y cómo afectaba la disrupción de estas frecuencias. La explicación fue tan clara y sencilla que, pronto, se convenció de que, en efecto, el no poder dormir a causa de sus pesadillas no solo lo estaba enfermando físicamente, sino que lo estaba volviendo loco. Pero aún no estaba tan loco como para que lo que Abdelia siguió diciendo no le pareciera un disparate. La hierbera dijo que ciertas ondas cerebrales nos ponían en sintonía con otros planos de existencia que vibraban en frecuencias distintas a la nuestra, como en un desfase dimensional que permite que ambos planos coexistan en el mismo espacio y tiempo, pero que, a su vez, impide que se mezclen. Estos mundos, aunque oníricos, existen en verdad en un plano paralelo de realidad y no están deshabitados. Al contrario, se desbordan de seres que acechan en sus profundidades. Para nosotros, encerrados en nuestra limitada percepción de 3 dimensiones, estos entes no son más que monstruos feroces, impensables quimeras rabiosas e indómitas que son guardianes de fronteras que no deben de cruzarse y que, sin embargo, bajo circunstancias muy específicas y ciertas conjunciones etéricas, llegan a hacerlo. Y cuando sucede, así como nosotros podemos adentrarnos en aquellos planos desconocidos, también las bestias pueden colarse a nuestro plano de existencia y lo hacen viajando a través de las frecuencias con las que nos abrimos paso. Abdelia aseguraba que la noche del accidente, en ese segundo en que cayó profundamente dormido mientras conducía, se sintonizó con uno de estos planos y, al despertarse al instante, atrapó a una de esas bestias y la había traído de vuelta consigo. Un ente de esas características no podía existir en nuestro plano físico, pero bien podía quedarse en sus ondas cerebrales, habitando la frecuencia por la que había entrado, las ondas delta probablemente, parasitando sus sueños y alimentándose de sus entrañas hasta consumirlo por completo. La única manera de librarse de él y exorcizarlo de su mente era representarlo en un tótem tallado en madera de copal y pintado con tintes especiales y, a través de un ritual, transferirlo a la figurilla para, así, poder encerrarlo en una jaula, pues destruir el tótem podría significar una verdadera tragedia. El ritual debía de realizarse lo antes posible porque el alebrije, como la hierbera llamó a la bestia, había parasitado sus sueños por tanto tiempo que estaba cerca de matarlo. Abdelia no pudo continuar con su explicación, pues él y su esposa comenzaron a reír sarcásticamente y a burlarse de lo que había dicho la hierbera. Entre los dos, regañaron a su suegra y a su comadre por ser tan supersticiosas y creerse aquella sarta de supercherías y cuentos para niños de una mujer que, obviamente, además de buscar engañarlos y verles la cara de pendejos, pretendía estafarlos, cobrándoles miles de pesos por practicar el mentado exorcismo de las pesadillas, sin dejarle explicar que no tenía intención de recibir ningún pago por ayudarles. Muy groseros y casi a rastras, sacaron a Abdelia de ahí. Conforme las noches pasaron,
Las pesadillas se intensificaron y su salud se agravó sin que la medicina pudiera ayudarlo. Así que, desesperados y dispuestos a explorar cualquier alternativa, por descabellada que fuera, él y su esposa fueron a buscar a la hierbera y, con la cola entre las patas, le rogaron porque les ayudara. Abdelia, que no parecía ser una persona rencorosa, pero tampoco podía permitir que, además de burlarse de ella, la tacharan de una vulgar estafadora y, además, la corrieran como a un perro. Aceptó ayudarles, pero ahora sí les cobraría. Ninguna cifra estratosférica, solo algunos cuantos miles de pesos para conseguir los ingredientes del ritual. Sin pensarlo, él y su esposa desembolsaron el dinero. Esa misma noche, la hierbera se presentó en su casa. Traía un madero de copal de buen tamaño, bolsas con polvos de colores llamativos, velas, inciensos, alguna clase de cuenco tibetano con grabados que parecían ser huicholes y una jaula para pájaros bastante grande. Abdelia lo encerró en una habitación donde colocó las velas alrededor de un petate donde se recostó, al tiempo en que le explicaba lo que sucedería. Con ayuda de rezos, mantras, minerales, cuarzos, las vibraciones del cuenco tibetano y el efecto psicotrópico de cierta raíz crecida en el desierto de la zona del silencio, lo haría entrar en un estado de conciencia elevado, parecido a un trance hipnótico desde el que podría contemplar al alebrije que lo atormentaba, pero sin que la bestia pudiera hacerle daño. La intención era memorizarlo para representarlo lo más parecido posible en el madero de copal y que esto facilitara la transferencia y su captura. Él nunca antes había trabajado la madera, ni mucho menos grabado un tótem, y se preocupó de que, además de todo, se requiriera exactitud al tallarlo, pero la hierbera lo tranquilizó explicándole que el trance en el que estaría inmerso le daría las habilidades necesarias para hacerlo correctamente. Luego le explicó la importancia de los pigmentos. Debían usarse los 7 colores del arco iris para que el alebrije quedara aprisionado en este rango de luz y no pudiera hacerse transparente para escabullirse del ritual y escapar. Por tal motivo, los polvos debían de magnetizarse con imanes y con mantras para que se adhirieran correctamente al cuerpo etérico de la bestia. Por último, pero no por eso menos importante, le instruyó en cómo enjaularlo con una versión metafísica del taumatropo y de la ilusión óptica que se genera al girar rápidamente un papel que, por un lado, tiene dibujada una jaula y por el otro un ave, la cual, pareciera, queda encerrada en la jaula. Una vez que todo terminara, el alebrije estaría enjaulado. Él volvería a dormir y el tratamiento médico empezaría a hacer efecto. El trance se encargaría de que todo se realizara al pie de la letra. Sin embargo, el ritual no estaba exento de riesgos. Uno de ellos, y quizás el más peligroso, era el que se interrumpiera el trance, cosa que quebraría su mente y lo dejaría en un estado vegetativo. Otro riesgo era que se interrumpiera el ritual antes de que se enjaulara al alebrije y éste escapara, siendo capaz de devorarlo a él y a toda su familia. Y eso sin contemplar el que el tótem se destruyera, pues, como ya lo había dicho, significaría una verdadera tragedia. Creyendo que no tenía nada que perder, aceptó los riesgos y se puso en manos de Abdelia, que empezó el ritual dándole a masticar una ramita negra de sabor asquerosamente agrio. La hierbera encendió las velas y los inciensos y de inmediato la habitación se sumergió en una cortina de humo perfumado. Luego
Colocó los cuarzos y minerales alrededor de su cabeza y empezó a entonar rezos y mantras y a hacer sonar el cuenco. Él, recostado en el petate, con el insoportable gusto agrio de la raíz picándole la boca y escuchando los balbuceantes conjuros ininteligibles de Abdelia, empezó a reconsiderar la situación y pensar que era un error prestarse a hacer todo ese teatro. Así que alzó la cabeza y le dijo a la hierbera que se detuviera. Pero no había nadie ahí para escucharlo. De hecho, ya ni siquiera estaba acostado sobre el petate, sino que se encontró a sí mismo sentado en el suelo, recargado en una esquina de la habitación que ahora estaba completamente vacía. El hedor de los inciensos se había disipado, las velas ardieron hasta consumirse por completo y no quedó de ellas más que manchas de cera sobre el suelo. El sabor agrio en su boca fue sustituido por un gusto metálico que era incapaz de definir. Desorientado y mareado como estaba, no tenía idea de lo que había sucedido. Tratando de recordar cómo había terminado ahí, se llevó las manos al rostro con la intención de frotarse los ojos para aclarar su visión, que estaba borrosa por el aturdimiento, y descubrió que estaban empolvadas con los pigmentos de colores y escurrían de una pintura roja espesa. Aunque una migraña comenzaba a punzar en sus sienes y un molesto zumbido repicaba en sus oídos, comprendió que aquello había sucedido en realidad y que, efectivamente, había entrado en un trance hipnótico por quién sabe cuánto tiempo, lo que significaba que la hierbera había dicho la verdad y el ritual se había realizado conforme al plan. Emocionado, barrió la habitación entera con la mirada en la búsqueda desesperada de la jaula. La encontró en la esquina opuesta de la habitación, en medio de una alfombra de viruta de copal y de las bolsas con polvos de colores. Parecía que hubiera trabajado toda la noche tallando en la madera la figura abominable de la bestia de Pesadilla. Quizá por eso se sentía agotado y con aquella pesadez en todo el cuerpo. Sin embargo, aquel monstruo con cuernos de venado, cabeza de jaguar, alas de murciélago y garras de oso que lo había atormentado desde el accidente, no estaba dentro de la jaula. Una oleada de desesperanza le embargó de golpe. Y entonces sintió miedo, mucho miedo. Sentado en el suelo y recargado sobre la pared como se hallaba, trató de incorporarse, pero un dolor agudo en el vientre se lo impedía. Bajó la mirada hacia su abdomen y entendió entonces el porqué del mareo, el aturdimiento, la migraña y la desorientación, pues el sabor metálico en su boca y el líquido carmesí que escurría de sus manos era sangre, su propia sangre, que se escapaba desde donde debería de estar su ombligo y en donde, en su lugar, encontró una enorme herida expuesta de la cual colgaban jirones de sus intestinos y demás tripas. Se habría desmayado de la impresión de no haber sido por el alarido ahogado que se escuchó fuera de la habitación donde él se encontraba agonizando y que cimbró sus nervios poniéndolo alerta. De pronto, una figura humana bañada en sangre irrumpió en el umbral de la puerta, luchando por arrastrarse hacia el interior de la habitación y emitiendo unos lastimeros gemidos de dolor. Era su esposa, que, inútilmente, estiraba los brazos tratando de alcanzarlo. Él, aterrado y aún sintiendo que sus vísceras se desparramaban sobre el suelo, se esforzó con denuedo por llegar hasta ella, mientras, entre escupitajos de sangre y bilis, le preguntaba desesperadamente:
¿Qué había sucedido? Su esposa trataba de responder, pero le era imposible sin una boca para hablar, pues de su rostro destazado por cortes transversales que sangraban profusamente, su mandíbula colgaba arrancada de un lado de su cabeza. Sin importarle que sus entrañas le salieran del vientre a causa del esfuerzo, se estiró para alcanzar a su mujer, pero a punto de que sus manos se encontrasen y pudieran tocarse, algo que provino desde fuera de su rango de visión cayó vertiginosa y salvajemente sobre su esposa, arrebatándole el último aliento de vida al cercenarle el rostro y arrancarlo de su cuerpo. La cabeza de su mujer dio 2 vueltas en el suelo antes de detenerse justo frente a su cara. Él quiso gritar, pero la sangre en su garganta se lo impedía y comenzó a ahogarse en ella. De repente, y como si aquella visión no fuera lo suficientemente aberrante y traumática, lo que había atacado a su mujer se acercó para continuar con él, y fue entonces que lo vio. En sus delirios, la bestia lucía como un enorme león, pero ahí, frente a él, el alebrije no parecía ser más grande que un gato salvaje, aunque los cuernos de venado y las alas de murciélago en su lomo lo hacían ver mucho más alto, y el profundo gruñido reverberando en sus fauces sonaba como si proviniera de un animal tan grueso como un oso. Por más que deseaba que la carnicería fuera otra más de sus pesadillas, aquello era real, y la bestia estaba tan cerca que podía percibir su cálido aliento a sangre y carne resoplándole en la cara, a punto de atacarle. Solo un instante antes de que el rabioso alebrije clavara sus afilados colmillos en su garganta, una voz proveniente de fuera de la habitación gritó una palabra en algún dialecto que no reconoció, pero que la bestia acató como una orden, y apenas la escuchó, cesó en su conato de agresión. Tomó la cabeza de su mujer entre sus fauces y se echó apaciblemente frente a él para mordisquear lo que quedaba del rostro de su esposa. La voz que escuchó fue de Abdelia, la hierbera, cuya figura se apareció tras la bestia, la cual, como si fuera un tierno gatito jugueteando con un ovillo de plumas, ronroneó mientras ella le daba unas cariñosas palmaditas en la cabeza. La conmoción por la horrible muerte de su esposa y la agonía de encontrarse desentrañado en el suelo nublaban su mente, incapacitándolo para entender qué estaba pasando. Abdelia, que recorría la habitación recogiendo los restos de los ingredientes del ritual, le echó una mirada con desprecio sobre el hombro, pero al verlo ahí, en aquel suplicio, se compadeció de él y se le acercó para hablarle al oído y que su perturbada conciencia obtuviera respuestas. Le dijo que la noche en que se quedó dormido y chocó su auto, ella lo había presenciado todo, pues estaba ahí. Preparó durante meses y con sumo cuidado un ritual para capturar al alebrije que deambulaba por aquella zona, y él, al conducir irresponsablemente y quedarse dormido al volante, justo en el mismo sitio donde ella se encontraba, interrumpió el rito en el momento más inoportuno, echándolo todo a perder e involucrándose a sí mismo de la peor manera posible en un asunto que sobrepasaba su comprensión.
Como ya lo había descubierto, los alebrijes son criaturas extremadamente difíciles de capturar, y lo que a ella le había costado meses de planeación y preparación, él lo había conseguido en literalmente un parpadeo, situación que la había enfurecido de envidia y que podía afectar severamente su reputación como cazadora si llegaba a saberse entre los demás alebrijeros. Le aseguró que fue sencillo localizarlo luego del accidente y más sencillo aún ganarse la confianza de su suegra y su comadre para que la llevaran a su casa con la promesa de ayudarlo. Le confesó que en un principio no tenía intención de hacerle daño y en verdad pretendía liberarlo de la bestia que atormentaba sus pesadillas para concluir con el ritual y apresar al alebrije, pues si moría, el animal también moriría. Y eso hubiera sido una verdadera tragedia, porque los alebrijes son escasos, pero los feroces y briosos como ese con el que se habían topado eran únicos. Pero luego de sus hirientes burlas y su grosero desplante de sacarla casi a rastras de su casa, decidió que no merecían ni su ayuda ni su piedad. Y fue por eso que, en lugar de sumergirlo en el trance hipnótico que le permitiría encerrar a la bestia, programó su subconsciente para que concluyera el ritual y así materializar al alebrije en este plano de existencia, no como un burdo tótem tallado en madera y de colores chillantes, sino como un ser majestuoso de pelaje tornasol, potestades mágicas y de carne y hueso, y que, como ya le había quedado claro, se encontraba enteramente bajo su control y a su servicio. Ya en confianza, aceptó que el tormento que acababan de sufrir él y su esposa le pareció un tanto excesivo, pero esperaba entendieran que aquello no era ni una venganza por sus mofas, ni tampoco pretendía ser una lección para que aprendieran a no burlarse de una cazadora de alebrijes como ella, pues de nada les serviría el escarmiento estando muertos. No, aquello era una advertencia para todo el que, en el futuro, le faltara al respeto. Y además, daba un mensaje a los demás alebrijeros, uno que decía que, ahora, Abdelia tenía a sus órdenes un feroz alebrije salvaje, y debían de tenerle mucho miedo. Dicho aquello, la hierbera salió de la habitación y desde afuera gritó otra palabra en el mismo ignoto dialecto, desconocido para él, pero que el alebrije acataba como órdenes, a la cual respondió de inmediato, dejando el cráneo de su esposa que roía incesantemente y dirigiéndose de nuevo hacia él, que yacía en el suelo, llorando desconsolado y agonizante. Sin reparo, y luego de olisquearlo un poco, el alebrije desató la mordida de sus fauces sobre el cuello de su impotente víctima, que, al instante, cedió ante la presión y el filo de sus colmillos y, tras el crujido de sus vértebras quebrándose, le arrancó la cabeza del resto de su cuerpo. Abdelia dio una orden más en el extraño lenguaje y el alebrije, obediente, atendió el comando, recogió su trofeo con el hocico y se lo llevó mientras salía de la habitación, siguiendo a la hierbera fuera de la casa y perdiéndose entre las oscuras calles de esta ciudad. El miedo es real. Rapatustra 2018. Toca la campana si te atreves.